pase bien. Vamos a dar lectura al tema de este mes. Disculpen por subirlo hasta ahora, pero la verdad es que he estado algo ajustado de tiempo. Y como les decía, el tema de este mes es un texto del Papa Benedicto XVI, una audiencia general que fue efectuada el miércoles 13 de octubre del 2010 y cuyo tema fue en aquel tiempo tratar sobre la Beata Ángela de Foligno. Les dejaré el enlace hacia el texto en la página del Vaticano y vamos a comenzar a leerlo y comentarlo. Beata Ángela de Foligno. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de la Beata Ángela de Foligno, una gran mística medieval que vivió en el siglo XIII. Generalmente uno queda fascinado por las cumbres de la experiencia de unión con Dios que ella alcanzó, pero quizás se consideran demasiado poco sus primeros pasos, su conversión y el largo camino que la llevó desde el punto de partida, el gran temor del infierno, hasta la meta, la unión total con la Trinidad. La primera parte de la vida de Ángela, ciertamente, no es la de una ferviente discípula del Señor. Nació alrededor de 1248 en una familia acomodada y quedó huérfana de padre. Su madre la educó de un modo más bien superficial. Muy pronto fue introducida en los ambientes mundanos de la ciudad de Foligno, donde conoció a un hombre con quien se casó a los 20 años y del que tuvo hijos. Su vida era despreocupada, tanto que se permitió despreciar a los llamados penitentes que abundaban en esa época, es decir, a aquellos que para seguir a Cristo vendían sus bienes y vivían en la oración, en el ayuno, en el servicio de la iglesia y en la caridad. Hacemos una pausa un momento y comentamos un poco. Si recuerdan, el video pasado fue una introducción a la mística medieval franciscana con el fin de brindarles una herramienta, un esbozo básico sobre la mística medieval para quienes estuvieran interesados en leer a Ángela de Foligno, que ahora ya es santa. Y bueno, pues en el cual explicamos en qué consistían los puntos principales, al menos desde el pensamiento de San Buenaventura, que es lo que Ángela vivió también en su tiempo, en cuanto a la mística franciscana. En este caso, el texto del Papa Benedicto nos menciona también a los penitentes. Por penitentes en la época tenemos que entender a todas estas personas que se apegaban a las órdenes mendicantes, sobre todo pues en este caso a la orden de San Francisco, ya sea desde la primera orden, es decir, los hermanos menores, las damas pobres o las clarisas, y los hermanos de la tercera orden de aquel tiempo. Continuamos con la lectura. Algunos acontecimientos, como el violento terremoto de 1279, un huracán, la añosa guerra contra Perugia y sus duras consecuencias, influyen en la vida de Ángela, la cual toma conciencia progresivamente de sus pecados hasta dar un paso decisivo. Invoca a San Francisco, que se le aparece en una visión, para pedirle consejo con vistas a hacer una buena confesión general. Estamos en 1285. Ángela se confiesa con un fraile en San Feliciano. 3 años después, su camino de conversión conoce otro viraje: el final de los vínculos afectivos, puesto que, en pocos meses, mueren primero su madre y luego su marido y todos sus hijos. Entonces vende sus bienes en 1291, entra a la tercera orden de San Francisco. Muere en Foligno el 4 de enero de 1309. Y una pausa nuevamente. Con esto tenemos una pequeña reseña hacia su vida. Tenemos entonces también la cuestión sobre todo de los cambios que a ella le tocó vivir. Por ejemplo, ¿no? En el tiempo de Francisco, en aquel tiempo del siglo XIII, pues la guerra era un constante, no solo la guerra, los desastres naturales como siempre, y esto pues la empieza a permear el punto quizás de la duda que la lleva a una confesión, o sea, de repente una confesión general. Recordemos
como ya vimos en otros videos, sobre todo del canal de Genealogía Franciscana, que el movimiento franciscano tuvo un boom, explotó de una manera muy rápida, muy vertiginosa, porque traía consigo un cambio paradigmático, una nueva visión del hombre, como ya lo hemos visto en otros videos, por lo tanto una nueva visión cultural, y con ello pues el que masas de gente se convirtieran la llevó quizás también a esta reflexión en cuanto al temor de estar perdida y el punto de quiebra total, al punto de desapego, que lo tenemos de una manera hasta cierto punto comparable con la primera conversión de Francisco, es el no tener nada que perder. Si ya había perdido a su madre, a su padre, a su esposo, a sus hijos, no tenía nada más que perder ni que abandonar, y es entonces cuando empieza a entrar en la vida de penitencia. Ahora recordemos que, como mencioné antes, el misticismo franciscano va netamente en una vivencia, y en este caso, aunque ella es visionaria y pone por escrito, como veremos más adelante, lo que va viendo, el camino que ella va tomando a manera de mística, aunque ella no se declara como tal, es la propia vivencia. Y continuamos entonces con el texto. El libro de la Beata Ángela de Foligno, en el cual se recoge la documentación sobre nuestra Beata, relata esta conversión. Indica los medios necesarios, la penitencia, la humildad y las tribulaciones, y narra sus pasos. El sucederse de las experiencias de Ángela, que comienzan en 1285. Recordándolas, después de haberlas vivido, trató de contarlas a través del fraile confesor, quien las transcribió fielmente, intentando después organizarlas por etapas que llamó pasos o mutaciones, pero sin lograr ordenarlas plenamente. Confrontemos esto con el libro de la Beata Ángela de Foligno, editado por Cincicelo Bálsamo en 1990 en la página 51. Bien, esto se debió a que para la Beata Ángela la experiencia de unión es una implicación total de los sentidos espirituales y corporales, de lo que ella comprende, por llamarlo así, durante sus éxtasis solo queda, por decirlo así, una sombra de su mente. Y pausamos un poco y explicamos. Como les decía, parte sobre todo de la cuestión vivencial. En este caso, pues, Ángela recuerda, Ángela se confiesa, lo comunica a su confesor lo intenta ordenar, pero viene un paso también importante que es de inspiración agustiniana, en San Agustín de Hipona, en el pensamiento de Agustín, el cual es el análisis en retrospectiva de lo que se hace para volverlo a poner en este caso por escrito y ejemplificar cuáles son las consecuencias de ello. Como dice aquí, o sea, su experiencia de éxtasis no es solamente el que se desapegara y volara fuera de su cuerpo, no, sino tiene que ver con la corporeidad de lo que sentimos, que si recordamos igual en el video pasado, es parte de uno de los pasos por el cual San Buenaventura pasa, vamos a decirlo así, en este camino de la mente hacia Dios, y que por cierto abordaremos en el video del siguiente mes, que espero sacar en las siguientes semanas. Y esto es lo que le permite contar su experiencia como un testimonio de fe. Recordemos esta cuestión de que testigo es afirmar que algo se está haciendo, es afirmar que algo se vive por convicción. Y continuamos con el texto. Hablo cita. Oí realmente estas palabras, confiesa después de un éxtasis místico, pero lo que vi y comprendí y que Él, es decir, Dios, me mostró, de ningún modo sé o puedo decirlo, aunque revelaría de buen grado lo que entendí con las palabras que oí, pero fue un abismo absolutamente inefable.
Ángela de Foligno presenta sus vivencias místicas sin elaborarlas con la mente, porque son iluminaciones divinas que se comunican a su alma de modo improviso e inesperado. Al mismo fraile confesor le cuesta referir estos acontecimientos. Abrecita, también a causa de su gran y admirable discreción respecto a sus dones divinos. Ya hacemos una pausa ahí. Vuelvo a lo mismo de la cuestión del pensamiento de la época. Actualmente, por ejemplo, nuestra reflexión teológica va en tono muy a tenor del tomismo, que es lo que pues ha prevalecido desde el siglo XIV hasta la fecha. Pero hay una cuestión aquí. El tomismo se basa en cierto aristotelismo, que es una corriente filosófica adaptada muy forzadamente al cristianismo. Y sin embargo, a pesar de que Tomás de Aquino fue contemporáneo de San Buenaventura, el pensamiento de ambos es distinto y lleva un orden distinto. Y, por ejemplo, el pensamiento franciscano en general, no solamente de San Buenaventura, tiene su base más fuerte en ciertas interpretaciones del pensamiento de San Agustín que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, expresar que lo que queda de sus experiencias místicas, de sus experiencias de vida, es una sombra, tiene que ver también con esta cuestión de la búsqueda interior, de intentar no volver a vivir, sino rememorar que eso que se le está dando es plenamente un don divino, ¿no? Es decir, las cuestiones aquí, la vivencia de lo que somos, proviene netamente de Dios, de Él, y como de Él proviene, entonces nuestra existencia está obligada desde este pensamiento a retornar a Él, a buscar dentro de sí misma, dentro de lo que ellos denominan como alma, este retorno divino. Y esto es con lo que Ángela empieza también a decir de la sombra, ¿no? O sea, lo que veo, lo que mi mente trae a colación es solamente la sombra, es el recuerdo, es lo que tengo que buscar, lo que tengo que reflexionar para volver a ponerlo a colación. Y continúa Benedicto en su texto. A la dificultad de Ángela de expresar su experiencia mística se añade además la dificultad para sus oyentes de comprenderla. Una situación que indica con claridad que el único y verdadero Maestro, Jesús, vive en el corazón de todo creyente y desea tomar total posesión de él. Así es para Ángela, que escribiría a uno de sus hijos espirituales. Hijo mío, si vieras mi corazón, te sentirías absolutamente obligado a hacer todas las cosas que Dios quiere, porque mi corazón es el de Dios, y el corazón de Dios es el mío. Fin de cita. Resuenan aquí las palabras de San Pablo. Abro cita, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Fin de cita, Gálatas 2:20. Consideremos solo algún paso del rico camino espiritual de nuestra beata. El primero, en realidad, es una premisa. Fue el conocimiento del pecado, como ella precisa, a consecuencia del cual el alma tuvo un gran temor de condenarse. En este paso lloró amargamente. Este temor del infierno responde al tipo de fe que Ángela tenía en el momento de su conversión. Una fe todavía pobre en caridad, es decir, en amor a Dios. Arrepentimiento, miedo del infierno y penitencia abren a Ángela la perspectiva del doloroso camino de la cruz, que, del 8º al 15º paso, la llevará después al camino del amor. Narra el fraile confesor, a vocita. La feligresa me dijo entonces: he tenido esta revelación divina. Después de las cosas que he escrito, haga escribir que quien quiera conservar la gracia no debe apartar los ojos del alma de la cruz, tanto en la alegría como en la tristeza que le concedo o permito. Fin de cita. Pero en esta fase, Ángela todavía no siente amor. Afirma, el alma siente vergüenza y aflicción, y no experimenta todavía el amor, sino el dolor, y está insatisfecha. Fin de cita. Con esto, también este análisis del cambio de pensamiento, de la ruptura y el desplazamiento dentro del pensamiento, podemos revisarlo desde el mismo libro de la vida de Ángela de Foligno. Ella misma pasa por un proceso no solamente de conversión,
sino en el sentido griego de la metanoia, que es un cambio completo, total, un cambio que atraviesa a la persona. Viene esta cuestión, vamos a situarla a nivel político, de cambio de pensamiento. Como les decía, el pensamiento franciscano trajo otro tipo de nociones a colación, que a pesar de que se enseñaba en las universidades, y de que Ángela no fue a la universidad, perdón, empezó a dominar también la cuestión social en general. Y entonces Ángela pasa de simplemente reflexionar la vida mundana, la vida común que tenía, a empezar primero por un temor, como dice aquí, que estaba también en la época, la cuestión de que estás netamente condenado, porque sí, a pasar después a una contemplación de lo que ella misma denomina como el amor. Y en este caso, otra vez, desde la cuestión franciscana, como lo he dicho en otros videos, el amor se da como un don gratuito, el amor se da como un desbordamiento de la sumidad. Cristo, lo veremos como en la aventura, insisto, en el video del siguiente mes, Cristo no viene al mundo solamente porque haya que salvar a los hombres. Cristo viene por el desborde del amor mismo y por tener una, diría San Buenaventura, recreatio, en latín, una recreación de la misma creación en cuanto a lo que ya hay. Pero eso lo veremos más adelante netamente con la teología bonaventuriana. Para este momento basta señalarnos con Ángela que viene un cambio de paradigma en tanto el pensamiento, de que es ver el pasado, ver la situación de pecado como una situación que necesita ser cambiada, pero que va a ser también constante, que se va a suceder con el paso del tiempo, puesto que, como el mismo Ratzinger diría en otro de sus escritos, no podemos hablar de que seamos seres netamente salvados, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos en una constante revisión de nosotros mismos, que es de hecho de lo que va el pensamiento franciscano. Y continuamos con el texto. Ángela siente que debe de dar algo a Dios para reparar sus pecados, pero lentamente comprende que no tiene nada que darle, es más, que es nada ante él. Comprende que su voluntad no le puede dar el amor de Dios, porque solo puede darle su nada, el no amor. Como ella dirá, solo el amor verdadero y puro, que viene de Dios, está en el alma y hace que reconozca sus defectos y la bondad divina. Ese amor lleva el alma a Cristo y ella comprende con seguridad que no puede verificarse o existir ningún engaño. Con este amor no se puede mezclar algo del amor del mundo. Abrirse solo y totalmente al amor de Dios, que tiene su máxima expresión en Cristo. Oh Dios mío, reza, hazme digna de conocer el altísimo misterio que tu fervorosísimo e inefable amor realizó, junto con el amor de la Trinidad, es decir, el altísimo misterio de tu santísima encarnación por nosotros. Oh incomprensible amor. Encima de este amor, que llevó a mi Dios a hacerse hombre para hacerme Dios, no existe amor más grande. Sin embargo, el corazón de Ángela lleva siempre las heridas del pecado. Incluso después de una confesión bien hecha, se encontraba perdonada y todavía afligida por el pecado, libre y condicionada por el pasado, absuelta pero necesitada de penitencia. Y también la acompaña el pensamiento del infierno, porque cuanto más progresa el alma por el camino de la perfección cristiana, tanto más se convence de no solo ser indigna, sino ser merecedora del infierno. Y otra vez hacemos una pausa aquí. Como les digo, los cambios de paradigma no son netamente plenos, no es como que cambie uno de pensamiento así de manera completa. En este caso el recorrido de Ángela por su misma vida, pues va pasando por esto, ¿no? Sigue movida por ese temor, empieza cierta inclinación hacia reflexionar, hacia considerarse qué es lo que es. En este caso, el ser nada, el considerarse como nada, el considerarse como indigna, ya es un paso igual dentro de este mismo pensamiento, que lo veremos también con Francisco de Asís. No de nada es que se le presenta en su visión,
Si se le presentó en su visión, quiere decir que también hubo cierto proceso dentro de ella misma y de lo que ella veía con los franciscanos de la época, para interpretar este cambio que ella misma necesitaba de vida, ¿no? Entonces, tenemos pues lanzado esta cuestión de que el no ser nada es porque en realidad, igual como diría Buenaventura, no somos, no tenemos nada que presumir ante Dios, no tenemos nada que echarle en cara adelante, porque de hecho todo proviene de Él. Es la cuestión del no ser nada, y que Ángela empieza a contemplar y a pensar para sí misma, a pesar de que sigue movida por el temor. Y como dice ella, ¿no?, en esa misma reflexión que lo vemos en una tercera persona desde ella misma, eh, solo el amor verdadero y puro que viene de Dios es el que podrá hacer reconocer los defectos y podrá empezar con este cambio, que como dice aquí, proviene de la bondad divina. Recordemos, bondad en latín, bonitas, ¿no? Todo desplazarse, porque de hecho él viene, y es esta visión también trinitaria, que tiene que ver también con un tema que les digo, veremos el siguiente mes, que organiza una oikonomía en griego, es decir, una administración del ser uno mismo y del ser también dentro de la misma comunidad. Así, en su camino místico, Ángela comprende de modo profundo la realidad central. Lo que la salvará de su indignidad y de su merecer el infierno no será su unión con Dios y el poseer la verdad, sino Jesús crucificado, su crucifixión por mí, su amor. En el octavo paso dice: todavía no entendía si era un bien mayor mi liberación de los pecados y del infierno y la conversión a penitencia, o su crucifixión por mí. Es en el inestable equilibrio entre amor y dolor que percibió en todo su difícil camino hacia la perfección. Precisamente, por esto prefiere contemplar a Cristo crucificado, porque en su visión ve realizado el perfecto equilibrio. En la cruz está el hombre Dios. Es un acto supremo de sufrimiento, es un acto supremo de amor. En la tercera instrucción, la Beata insiste en esta contemplación y afirma: cuanto más perfecta y puramente vemos, tanto más perfecta y puramente amamos. Por eso, cuanto más vemos al Dios y al hombre Jesucristo, tanto más somos transformados en Él mediante el amor. Lo que he dicho del amor, y lo digo también del dolor, el alma cuanto más contempla el inefable dolor de Dios y al hombre Jesucristo, tanto más se entristece y se transforma en dolor. Ensimismarse, transformarse en el amor y en los sufrimientos de Cristo crucificado, identificarse con Él. La conversión de Ángela, que comienza con la confesión de 1285, llegará a su madurez solo cuando el perdón de Dios aparecerá ante su alma con el don gratuito del amor del Padre, fuente de amor. Nadie tiene excusa, afirma, porque cualquiera puede amar a Dios, y Él no pide el alma, sino que lo quiera, porque Él la ama y Él es su amor. Fin de cita. Y volvemos a la misma cuestión presente, y que ya empieza entonces el cambio paradigmático aquí con Ángela. La identificación de que entonces, si todo proviene de lo divino, lo importante es que pertenecemos a Él y que podemos conocerlo a partir de que, en el caso de Ángela, se da vivamente, de manera presente, la cuestión de Cristo crucificado, que como recordamos igual en videos anteriores, Cristo crucificado es tanto la imagen pensada desde la mística, desde la cuestión de la reflexión, como también la imagen presente, como hemos dicho ya en otros textos, en el hermano, en ese Cristo que en este caso Ángela lo coloca netamente como el Cristo de la cruz, pero que también está presente por supuesto en los hermanos y en la entrega y don de ese mismo ser, manos divinas, que recrean, pensando desde Buenaventura igual, a través de lo que hacemos nosotros. No es por enaltecernos a nosotros mismos, no es por hacer un bien, no es ya simplemente por la salvación, es pasar eso a través de los sentidos
para transformarnos en ser netamente acción de Dios, don y tarea, como diríamos actualmente. En el itinerario espiritual de Ángela, el paso de la conversión a la experiencia mística de lo que se puede expresar a lo inexpresable se realiza a través del crucificado. El Dios hombre de la pasión se convierte en su maestro de perfección. Toda su experiencia mística es, por tanto, tender a una semejanza perfecta con Él, mediante purificaciones y transformaciones cada vez más profundas y radicales. A esta estupenda empresa, Ángela se entrega totalmente en cuerpo y alma, sin escatimar penitencias ni tribulaciones del principio al fin, deseando morir con todos los dolores sufridos por el Dios hombre crucificado, para ser transformada totalmente en Él. Oh hijos de Dios, recomendaba, transfórmense totalmente en el Dios hombre de la pasión, que nos amó tanto que se dignó morir por nosotros con una muerte ignominiosísima y del todo inefablemente dolorosa, y de modo muy penoso y amargo. Esto solo por amarte a ti, oh hombre. Fin de cita. Esta identificación significa también vivir de lo que Jesús vivió, pobreza, desprecio, dolor, porque, como ella afirma, mediante la pobreza temporal el alma encontrará riquezas eternas, mediante el desprecio y la vergüenza obtendrá sumo honor y grandísima gloria. Mediante poca penitencia hecha con pena y dolor, poseerá con infinita dulzura y consolación el sumo bien, Dios eterno. De la conversión de la unión mística al Cristo crucificado, al inexpresable, un camino altísimo, cuyo secreto es la oración constante. Cuanto más reces, afirma, tanto más serás iluminado. Cuanto más seas iluminado, tanto más profunda e intensamente verás el sumo bien, el ser sumamente bueno. Cuanto más profunda e intensamente lo veas, tanto más lo amarás. Cuanto más lo ames, tanto más te deleitará. Y cuanto más te deleite, tanto más lo comprenderás y serás capaz de entenderlo. Sucesivamente llegarás a la plenitud, a la luz, porque entenderás que no puedes comprender. Esto es netamente agustiniano, esto es precioso. La unión mística, como les decía entonces, viene de la misma experiencia, viene del encontrarnos, es un regreso constante, es un camino no de perfección, en ese tiempo lo llamaban perfección, perfectio, en el sentido como lo tenemos ahorita de que es totalmente bueno, sino que es un camino de transformación constante, de que en todo momento se está cambiando, de que cada vez llegas a más y más cosas hasta llegar al punto del inefable. Ella utiliza mucho esta palabra, como ya hemos visto, lo relaciona también aquí con la sumidad, ¿no? Es lo que sobrepasa todo, y ese entender lo que sobrepasa todo es una visión óntica, vamos a decirlo así desde el aspecto filosófico, es entender que entonces todo regresa a lo divino, todo regresa a Dios, y entonces se hace presente a través del camino de la pobreza esa misma vida de transformación constante, que no se consumará por supuesto hasta que cada uno de nosotros muramos, pero que mientras permite ya el camino de esa perfección hecha vida, de ese amor que sobrepasa todo, de esa experiencia de lo inefable, como dice ella, ¿no? Que entre más lo vivas, más vas a entender o comprender que no puedes comprender. Es decir, que no necesitas netamente de conceptos, sino necesitas llevarlo al frente de tener el crucificado al punto de que es vida, al punto de que entonces el camino místico que lleva Ángela aquí y que lleva por supuesto la vida franciscana es estar en constante cambio, estar en constante movimiento. Es un camino de reflexión de sí mismo una y otra vez, volvernos a cuestionar de todo lo que hacemos para cada vez ir mejorando. Y vamos a cerrar con el texto. Queridos hermanos y hermanas, la vida de la Beata Ángela comienza con una existencia mundana, bastante alejada de Dios. Pero el encuentro con la figura de San Francisco y por último el encuentro con Cristo crucificado despierta el alma para la presencia de Dios, para el hecho de que solo con Dios la vida es verdadera vida, porque en el dolor por el pecado se convierte en amor y alegría.
Así nos habla a nosotros la beata Ángela. Hoy todos correremos el peligro de vivir como si Dios no existiera. Parece muy lejano en la vida actual, pero Dios tiene mil maneras, para cada uno la suya, de hacerse presente en el alma, de mostrar que existe y me conoce y me ama. Y la beata Ángela quiere que estemos atentos a estos signos con los que el Señor nos toca el alma, que estamos atentos a la presencia de Dios, para aprender así el camino con Dios y hacia Dios y en la comunión con Cristo crucificado. Pidamos al Señor que nos haga estar atentos a los signos de su presencia, que nos enseñe a vivir realmente. Gracias. Pues creo que ha quedado bastante claro, es un texto bastante contundente. Algo que me encanta de Ratzinger es que escribe de una manera sencilla, completa, concisa y que además nos va hilando y nos va llevando justamente por este camino de transformación, que además toma conceptos del pasado, vamos a decirlo así, para actualizarlos al presente y que nos interpelan y nos pueden dar una respuesta hoy para trabajarlos justamente como herramientas. Por eso, antes de hacer un resumen de Ángela de Foligno, preferí tomar esta audiencia del Papa Benedicto. Y con esto pues vemos cerrado entonces este texto y queda la invitación entonces como franciscanos y a quien le interese esta forma de vida a conocer a Ángela de Foligno. Si gustan, puedo dejarles al final del video un link hacia su libro, hacia el libro de la vida, para que puedan descargarlo si les interesa. Es bastante interesante, tenemos mucho que analizar. Y este fue un pequeño parteaguas para el video del siguiente mes, que viene un poco fuerte. Les platico un poco también sobre qué va. Pretendo hacer un ensayo sobre algunas pautas para una ética actual de economía, en ese término que estamos mencionando ya a través del filósofo Giorgio Agamben, y algunos fragmentos de la teología bonaventuriana para poder tener o entender una ética que nos dé ciertos puntos de apoyo de respuesta hacia los retos que tenemos hoy, hacia los retos que nos ha dejado esta pandemia, hacia los retos que nos deja el mundo actual. Por supuesto, no pretendo dar respuesta a todo eso, pero sí dibujar algunas pautas que nos permitan empezar a tratar ese tema tanto en nuestras fraternidades, en nuestras comunidades, como en general para nuestra vida. Pues espero que el video les haya gustado. El texto, como siempre, queda en este caso igual al final del link, digo al final del video, en la descripción. Y como me quedo también con este último que nos dice Ratzinger aquí. Hoy todos corremos el peligro de vivir como si Dios no existiera. Parece muy lejano en la vida actual, pero ¿cómo podemos manifestarlo? Necesitamos volver a pensar ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento y hacerlo vida, que es lo precioso de este camino franciscano, que nos permita entonces transformar esta cuestión para volvernos manos de lo divino. Si estamos en una sociedad capitalista que proviene netamente de conceptos del protestantismo, por si no lo sabían, así es como vivimos, necesitamos darle ese vuelco y estos fragmentos de filosofía, de teología cristiana y franciscana, creo yo firmemente como franciscano, como filósofo, que nos permiten tener ciertas herramientas, tanto de pensamiento como de acción, para poder transformar este camino, pensar nuestro mundo actual y transformarlo nuevamente. Muchas gracias, paz y bien.